Bueno, acá tenemos qué es la narcotiranía. Justamente acá cuento que dicha expresión tiene casi nula aparición, como dije antes, que solamente el término narcotiranía en español tiene, a ver si sigue teniendo tan pocos resultados, vamos a buscarlo en Google. Bueno, peor, aparezco yo. Ay, por favor. Sí, miren, tiene 624 resultados. Mira qué bueno Google, que llama a desaparecer el libro y todo. Hermoso, gracias Google. Y si busco... Ah, debería haber buscado del incógnito, hay que ver si aparece. Pero ahora si buscamos... Me había comido una M. Bueno, pero miren, 159.000 resultados. Hay algunos en castellano, pero la mayoría son todos en inglés. Miren, hasta tiene un TV Tropes. Qué loco. Eh, entonces ahí notamos la diferencia de cómo este término termina siendo completamente ignorado en países de habla hispana. Acá, bueno, acá quedó chiquito, 70.000, bueno, ahora ya llegará a casi 150. Entonces, ahí te digo que hay quienes dicen que estas cuestiones semánticas y estadísticas no le importan en absoluto a los gobiernos del mundo, incluso ignorando la existencia de todo esto, de quienes lo acuñaron en los hechos aplican contra el pueblo, experimentalmente o previendo los resultados, que son anarcotiránicos. Entonces ahí te muestra que los gobiernos terminan promocionando acciones antihumanas como el aborto, el totalitarismo más retorcido que encuentra su máxima expresión en la narcotiranía, el poder absoluto de unos pocos de la mayoría, silenciosa. Porque eso es lo que termina siendo. ¿Por qué hay una anarcotiranía? Porque la anarquía termina siendo para todas las personas que no están dentro del rango de las personas de bien, las personas trabajadoras. Terminan todas estas leyes de sumisión que termina aplicando los gobiernos, termina siendo para las personas trabajadoras. Clase baja, clase media, alta, no importa, la persona bien trabajadora van a caer todo el peso de la ley. Mientras que para el crimen termina siempre viviendo en una completa anarquía. Nunca nadie lo va a juzgar por todos sus crímenes. Al contrario, va a terminar estando protegido. Por ejemplo, acá digo, ¿cómo se consolida el concepto? La tiranía es definida por Francis, quien acuñó el término, que es la coerción del Estado para imponer leyes arbitrarias. Y los ingresos de las personas se reducen por impuestos exorbitantes. Con regulación burocrática se invade la privacidad y se alteran instituciones sociales, como la familia y la escuela. Se domestica al ciudadano y se lo vuelve conformista. Así no emite crítica a los opresores. A ver, esto lo escribí en 2019. Imagínense que con todo lo que viene pasando con la pandemia, esto se domestica al ciudadano y se lo vuelve conformista. Esto lo vimos. Creo que no necesito dar ejemplos, creo que todos se entienden perfectamente. Si dicen que este libro es como Luna de Plutón, sí, pero menos masón. A ver si no estoy tapando. Ah, sí, estoy tapando un poquito. Dame un segundo. Ahí está. Creo que está bien, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, él solo debe expresar cuán feliz es de vivir en semejante hamstera. Segundo. Casi estornudo. La falsa felicidad provocará una masa lobotomizada con la ilusión de vivir libre, sin tiranía. Luego deviene el mayor espejismo, que la cultura políticamente correcta y su obediencia ciega a la agenda multicultural globalista es expresión de libertad. Esa liberación desemboca en peligrosa anarquía, libertad para criminales e ilimitado poder para los anarcotiranos, todo en contra del pueblo trabajador. En consecuencia, la suma de los conceptos se conviene en anarcotiranía. Su método, según Francis, es: no controlamos a los criminales, anarquía, pero sí a los inocentes como si lo fueran, tiranía. Y en su tesis dijo que se aplica a Estados Unidos, Europa, pero específicamente al Reino Unido. Tomamos en cuenta que este concepto tiene unos 20 años aproximadamente ya. Y si citamos su escrito, sintetizando la tiranía, menciona que el concepto elemental de la narcotiranía es simple. La historia conoce muchas sociedades que sucumbieron en anarquía cuando las autoridades fueron incapaces de controlar el crimen, señores de guerra, rebeldes e invasores. Hoy en día esto no es problema de Estados Unidos. El gobierno, como un pagador de impuestos, puede confirmarlo. No muestra signos de colapsar o cesar sus funciones básicas. Al contrario, hoy, 1992, trabaja de forma eficiente.
Los impuestos se cobran, ni lo dudes, la población está contabilizada, o casi, y los correos se entregan, a veces. Y países que no le interesamos en absoluto son invadidos y conquistados. Bueno, Ucrania ahora, así que te digo, Francis estaba bastante a la vanguardia. Y Francis continúa, aún así, al mismo tiempo, el país vive una vida semejante al estado de naturaleza escrito por Hobbes, miserable, brutal y corta. La tasa de crimen disminuyó en la última década, hablando de esa, en 90 y pico, hoy en día esto creo que ya subió, pero los crímenes comunes siguen tan presentes en las grandes ciudades que tanto residentes como visitantes viven con continuo miedo y terror. Bueno, acá hay una parte que no sé si la puedo leer en YouTube, pero bueno, no importa. Básicamente cuenta de cómo un inmigrante iraquí violó a una chica sueca y que el iraquí no fue a la cárcel porque, según la corte, él no entendía la palabra no, a pesar de que estaba grabado. Que tenía antecedentes penales y evidencia en video del trágico crimen donde la chica repite no. Y mensajes del perpetrador amenazándolo a ella y a su familia. Y bueno, ¿cuál es el punto? De que el gobierno importó el crimen. A ver, en un lugar donde no había crimen, si la gente vive con tranquilidad, entonces el gobierno termina importándote ese crimen. Y esto, no vean que no lo inventé, está completamente sacado de la página oficial del gobierno sueco. Imagínense lo que les estoy hablando. Ay, por favor, Suecia. En algún momento voy a hacer un programa dedicado. Luego acá tenemos el Estado empresa y el político producto. En la narcotiranía el Estado es como una empresa. No se genera riqueza para la gente, sino para la mayoría que gobierna el país. Los presidentes pasan de ser gobernantes a ser CEOs, una vez el mundo adoptó la globalización, o sea, la privatización del poder. No se necesita una investigación profunda para ver que en los países democráticos la toma de decisiones es por parte de grandes empresarios. No hay absolutamente nada de malo en ser empresario. El hecho es que algunos de ellos son una forma eficaz de expandirse, a través del gobierno. ¿Hay algo más sencillo que expandirte al quitarte restricciones con la ayuda de políticos? Esto se hace de dos maneras, teniendo amigos en la política que cumplan favores, como lo vemos, a ver, Milei con Eurnequian, por ejemplo, o López Obrador con Larry Fink, o Biden con Larry Fink, los comúnmente llamados lobistas, siendo el propio empresario quien para un cargo. Los Macri, por ejemplo, Piñera en Chile, o en ámbitos empresariales no tan en blanco, Evo Morales con el narcotráfico, por ejemplo. Admitido por él, no me vengan a decir nada que eso lo admitió él. Este político empresario traslada su gestión empresarial al ámbito público. Los CEO no acostumbran a recibir un no, a que se los corrija o les den sugerencias. Sus empleados no discuten ni se interponen en sus acciones e ideas. O sea, uno se imagina estar en una empresa e ir con el jefe y decir, salvo que sea una pyme donde le tengas mucha confianza, en una gran empresa, uno no habla con el jefe y le dice, che, esto no me gusta. Salvo, bueno, que capaz seas el vice, ¿no? Si uno decidiera llevar la contra, sería despedido. Si pasamos esto al CEO, siendo presidente de una nación y el pueblo sus empleados, podremos ver cómo es una tiranía. No podemos discutir con el presidente, ni ir en contra, ni quejarnos. No pueden echarte, salvo excepciones. Sí pueden usar a los medios para defenestrar al que opina contra el poder de turno. Eso, cuando tenés los medios oficiales del gobierno, ya saben cómo son. Terminan siempre defenestrando y tomando de enemigo al que hable en contra. En verdad que justo con lo que pasó hoy del FMI terminé, es impresionante, todos los medios a favor. Tuve que terminar leyendo el diario de izquierda, tuve que leer el diario del Partido Obrero, que era el único que analizaba y criticaba el tema del FMI. Ninguno de los otros medios, izquierda, derecha, todos estaban a favor. Era una cosa impresionante. El problema es que las empresas no son democráticas. El voto existe solo en el pequeño grupo que las maneja. La democracia en un estado gerencial se convierte en una dinerocracia. Solo tomarán decisiones quienes tengan capital para tener presencia en las urnas como un accionista en una compañía. Si el sistema fuera realmente democrático, la gente podría votar al panadero de su barrio, o a una profesora, o a mí tranquilamente, me podrían siquiera me podrían votar a mí, ¿no? Por desgracia, estos sujetos carecerán de dinero para financiar una campaña, porque claro, ¿cómo hago yo para pagarme los escenarios como los que tenía? A Milei le aparecieron de repente, ¿cómo hago? No tengo ese dinero para pagarlo. Imagínense que el libro sale 3 veces menos que cualquier otro libro de geopolítica. ¿Cómo lo financio? El político contemporáneo vende una imagen, se vuelve un producto. En su accionar debe aparentar tener el control. De no serlo, se arriesgaría a verse débil. Comparar a un celular sin internet obsoleto. Si
un producto anticuado, al parecer la utilidad se lo descarta. El político debe demostrar que su vida útil es extensa, que tiene un plan a largo plazo y que las mejoras llegarán. Algún día. Su fallo en generar expectativas causará un reemplazo por otro distinto, pero de igual funcionamiento. Como cambiar de Samsung a Huawei, ambos son teléfonos, sirven para hablar y navegar. Publicitan como que son poseedores de algo que su rival no tiene. Y bueno, los políticos ya no venden apelando al lado racional, sino al lado emocional. Originalmente los candidatos exponían con sus plataformas propuestas y argumentos de por qué eran ellos mejores que los oponentes. Esto quedó en el pasado. La gente hoy vota por la simpatía al candidato, comparable a cuando se lanzó el iPhone 2007, donde no se mencionó sus funciones sino lo lindo y moderno que era. No se trata de convencer con argumentos, sino de hacerlo emocionalmente. Y bueno, esto cualquiera que se siente un segundo a verlo, en verdad tranquilamente se dan cuenta que es así. Podría ser una rifa a los compradores de libros, les das un NFT. En algún momento voy a hacer NFT. No ando con tiempo, pero en algún momento capaz me compro una tablet de dibujo y hago unos NFT. Me gustaría hacer unos tipo con Bill Gates, algunos de los amos del mundo y venderlos como NFT. Mi ley es de Eurnequian y de la World Economic Forum, sí, claro, por eso. Partidos en la narcotiranía. Vamos a traer a colación una parte de la historia argentina, así el lector lo entiende fácilmente. El primer presidente democrático tras el gobierno cívico-militar fue Raúl Alfonsín, que gritaba: "Con la democracia se come, se cura y se educa". Su eslogan para vender su ideología, que en verdad no tenía ninguna ideología, más que money, 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 no logró tapar su incompetencia y condujo al país a la peor inflación de su historia, o hasta ahora, estamos un poquito cerca, y dimitió antes de tiempo. La dura realidad superó las promesas de Alfonsín y su partido cayó al olvido, quedando como un mero recuerdo de haber sido votado. La campaña política es como un producto. La satisfacción dependerá de tanto se cumplan con las promesas, comparándolo con un celular. Si se promociona como el más rápido o el más potente, pero con el tiempo notamos que su particularidad queda obsoleta. Habrá un nuevo modelo a la venta. No siempre No siempre el votante cambiaría de producto por la decepción dada. Muchas veces su atención es captada por la por la competencia, aludiendo a cómo las ideas del presidente de turno y su partido están pasadas de moda y debería votar lo nuevo que ellos promocionan. En el caso, en caso de repulsión al partido producto que los gerentes venden, siempre se puede cambiar el candidato, o sea, el chasis, y venderlo como uno nuevo. El ejemplo que di antes. Argentina lo ejemplifica con la candidatura de Alberto Fernández a la cabeza del decadente Partido Justicialista. Al ser un político sin apariciones públicas recientes, pues vamos, hasta Alberto lo único que aparecía cada tanto a comentar en los medios, pero estaba súper olvidado ya. Y acá tenemos, bueno, lo que les conté antes, su compañía de fórmula, expresidente Cristina Kirchner, abandonó su apellido de casada, adoptó el de soltera, y después se vendieron como la fórmula Fernández Fernández, en alegoría a la exitosa fórmula pasada de Perón Perón. Si los partidos y políticos son un producto, ¿a quién representan? Bueno, a bancos y entidades financieras, o llamadas en conjunto la sinarquía. Como un iPhone no representan valores e ideas, solo a la empresa que los fabrica y a la masa consumidora, que los escogen por otras marcas. La tiranía busca conducir a las masas hacia una lealtad de marca, hecha a medida de la necesidad de la elite supranacional. Permitirán elegir entre varios productos, pero todos desembocan en ganancias para las empresas productoras. Acá tenemos esto, la lealtad hacia una marca. Justo ahora que está el tema de cómo en las costas de Argentina, lugar súper turístico, quieren hacer explotación petrolera. La Shell y el fondo BlackRock. Y uno se imagina, uno dice, pero la izquierda no puede estar a favor. Bueno, la izquierda de los partidos de izquierda no están a favor, pero la izquierda oficialista del gobierno actual están todos a favor. Uno leía los posts de Instagram y decían: "Ay, no puedo creer que los fachos de derecha estén en contra de la explotación petrolera". Y decís, ¿pero qué pasó? ¿La izquierda ahora está a favor de la explotación petrolera? ¿Y cómo no lo van a estar? Si ellos compraron una marca que es la del el partido peronista, kirchnerista, lo que de todes, y claro, terminan apoyando unas medidas que si lo hubieran hecho un partido, una marca de las cuales ellos no compraron,
Nunca hubieran aceptado esta idea. Y esa es la gran trampa del sistema de partido-producto. Inducen una tiranía indirecta, a una constante guerra psicológica y mantienen al pueblo feliz por tener opciones, pero todas ellas llevan al propio sufrimiento ciudadano y la felicidad de la élite gerencial. Acá un ejemplo que a mí me encanta. La mejor lección fue dada nuevamente en Argentina en 1999. Jubilosamente votaron entre ¿por qué siempre Eduardo Dualde? Me sale el chino. Eduardo Dualde y Fernando de la Rúa, que tras la crisis del 2001 dimitió. Luego sucedieron varios presidentes interinos hasta que asumió el primero mencionado. El país fue gobernado por los dos candidatos con más votos, elegidos por el pueblo, y aún así ninguno cumplió sus promesas. O sea, tomá para votar a los dos. Bueno, gobernaron los dos. ¿Ninguno te gustó? Bueno, qué cagada. Es así. Y termina siendo siempre lo mismo. A ver, acá en Argentina pasa con las últimas elecciones, termina siendo exactamente igual. Sí, lo cito varias veces a Gaddafi, que la verdad que la tenía súper... Gaddafi la tenía súper clara con todo. A ver, ¿qué puse? Página 62. Ah, sí, perfecto. Parte de los impuestos, me parece, ¿no? Ajá, sí. Perfecto. Los impuestos del Estado gerencial. Quiero ver esta parte. Que el ahorrado, la banca, pero estos son roídos por la inflación. Esto como artificialmente te meten la inflación para que la gente no pueda crecer. El ahorro invertido en bienes raíces parece más seguro, pero el gobierno, por ley socio del dueño, toma una gran parte de la ganancia en caso de vender. Entonces, uno quiere independizarse, tener su propia casa, pero no, tenés que seguirle pagando al gobierno. Y peor, hay muchos países en donde directamente uno ni siquiera compra, donde es propietario de la casa, pero la tierra en donde está la casa no es propiedad tuya, es propiedad del gobierno. Hay países en donde no sucede eso, pero otros, un gran número en donde sí sucede eso. Entonces, por eso, una esclavitud disfrazada de deber ciudadano, que te dicen que tenés que pagar impuestos, o como te decía Macri, qué bueno, ahora estamos pagando impuestos a precio real. Claro, porque él pagaba algo. Y el trabajador pierde la mayoría del fruto de su trabajo para financiar proyectos de dudosa finalidad, siempre estáticos sin una posibilidad de progreso. Porque claro, a ver, las marchas feministas, la del aborto y todo eso, era todo el dinero de impuestos. Se termina yendo todo nuestro dinero de impuestos. También a la gente que hace protestas contra el gobierno cuando en verdad es el propio gobierno que los manda a protestar, para que no haya gente que realmente tenga un reclamo real. Bueno, acá inseguridad, método de control. Bueno, acá tenemos el capítulo duro, el capítulo más duro del libro, que los medios voceros de la tiranía buscan convencer de que se debe convivir con la inseguridad. Como acá decían, es una sensación, sí, obvio que es una sensación porque realmente existe. Y ponerle un freno es difícil o imposible. Traducido a criollo. Un ciudadano decente trabajador debe perder sus libertades para reducir el problema, no eliminarlo. Podemos ejemplificar con una idea propuesta en Argentina en 2008, 2017 y 2019. Por la creciente ola de violencia contra conductores de transporte público, el autobús, el colectivo, el camión, depende de qué país estés, se propuso colocarlos en una cabina de vidrio antivandalismo, que bueno, que al final con la pandemia me digo que lo terminaron haciendo, pero con otras razones. Según la noticia, las cabinas resistirían en caso de un accidente vial, permitiendo la evacuación, botón antipánico, adecuada ventilación y climatización. Muy picucú, ¿eh? Visibilidad y comunicación exterior e interior. Facilidad de acceso y otras cosas más. Pero, ¿cuál es el punto? Muy bueno, te van a poner al chofer en una burbuja. Pero, el tema es que no hay una propuesta de combatir la inseguridad, solo hacerla más tolerable. O sea, le dicen a los choferes, bueno chicos, no vamos a... La seguridad no la vamos a combatir, así que toma, te pongo en un cubo antibalas y bueno, reza que el vidrio no falle. Esta locura es real. Es como tirar a un hidrofóbico a una piscina, una pileta, pero con flotador, o sea, va a seguir sin gustarle el agua, solo que va a ser más tolerable porque tiene un objeto que evita que se hunda. Y acá ocurre lo mismo, no hay promesa de eliminar el crimen, sino consejos de cómo vos, el ciudadano trabajador, puede protegerse ante un problema que no va a desaparecer. A ver, acá hay una partecita que me gustaría leer.
la de las... A ver. Ah, acá está, mira, esto me gusta. Según el think tank de Data Leadership for Americas en 2018, aproximadamente 2,4 millones de personas trabajan para 16.000 empresas militares y de seguridad privada en Latinoamérica y el Caribe. En varios países de esta región, la seguridad privada supera a la pública. En Brasil hay 4 oficiales de seguridad privada por cada uno público, 5 por cada uno en Guatemala y 7 por cada uno en Honduras. Justo que ahora asumió Xiaomi Castro. La fama y el consumo de las compañías de seguridad se incrementó junto al crimen, en los países al no poder confiar en las fuerzas armadas. Irónicamente, los políticos tampoco porque recurren a agentes privados para su seguridad. De nuevo, la policía privada eliminará el insolo, proteger por un precio. Otra forma de parchar el problema que vive la gente. El negocio es la inseguridad para existir. Y acá está el tema. Las empresas privadas de seguridad venden parte de las armas que importan a Latinoamérica a grupos criminales, de los cuales deben proteger a sus contratantes. El 40% de armas ilegales en El Salvador están ligadas a las empresas de seguridad del país. Entonces, ¿qué es lo que cuento con esto? Lo que cuento es eso, de que directamente no es solamente el crimen, no es algo aislado, sino que hay toda una estructura de poder desde el ámbito público y desde el ámbito privado para poder continuar con el tema de la inseguridad. Y claro, después te siguen poniendo excusas para seguir quitando la libertad a la gente, por ejemplo. Acá cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que instaló un montón de cámaras en el subterráneo porque supuestamente 9 de cada 10 mujeres eran acosadas. Supuestamente, según él. Eso, la verdad, nunca encontré una fuente de que eso fuera real. Un poco más para arriba. Ajá, sí. Bueno, el ecologismo gerencial, la siguiente parte del gran reinicio, luego que a ver si algún día termina con el tema de la pandemia, vamos con la dictadura ecologista. Y bueno, cuento un poco de qué se trata todo el negocio verde, el tema de cómo se toca una cuarta revolución industrial con el tema del capitalismo verde, cómo se va a intentar convencer a la gente de que estamos en un estado de emergencia, de cómo el planeta se prende fuego. Una idea diseñada por una psicóloga climática, Margaret Klein Salomón, se llama una psicóloga climática, ¿no? El que me hace un montón. Y ella dice que en la Segunda Guerra Mundial, para enfrentar al y al imperio japonés, fábricas estadounidenses que producían bienes pasaron a producir tanques, armas, bombas y aviones a través de donaciones e impuestos para financiar la guerra, incluso cobrando un impuesto a las ganancias del 88% en el 42 y 94% en 1944. Ahora habría que hacerlo, pero con la industria climática. Los que digan Estados Unidos la libertad, sí, se llegaba a cobrar el 94% de impuesto a las ganancias. Entonces ya dice que hay que hacer lo mismo. Todas las empresas, al igual que pasó en la Segunda Guerra Mundial, tienen que reestructurarse para que todos tengan que hacer productos climáticos. Y esto termina siendo obligado por el fondo BlackRock con sus preceptos de ESG, decirte, para tener financiación, sí o sí vas a necesitar hacer productos sustentables. La fuente de todo obtenido directamente de una página del Climate Mobilization, página oficial de cambio climático. Y también la cantidad de ONGs que hay, la People's Climate March, Extinction Rebellion, financiada por Soros, la Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates, la Mission Innovation de Bill Gates, después todas las empresas y ONGs que están metidas acá. Hice un pequeño collage de todas. Tenemos We Don't Have Time, Citizens Climate, Parvati, Climate Heroes, Global Covenant of Mayors, Zero Hour, son muchísimas, muchísimas. Greenpeace, hay Amnistía Internacional, el Foro, como siempre, el Banco Mundial Rockefeller, la Bill y Melinda Gates, siempre, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, el Consejo de Salud Planetaria. Entonces ahí tenemos, fui sacando todos los hilos, para que se entienda perfectamente de qué trata todo el tema de la dictadura ecológica. La 2030. Un poco sobre el tema de qué extraño que si uno lee la Agenda 2030, la palabra sostenible aparece 183 veces, la palabra democracia y presidenta aparece 0 veces,
La palabra cáncer, infarto y trombosis tampoco aparecen en ningún momento. Qué curioso, ¿no? No aparece en ningún momento. Bueno, una cita de Yuri Bezmenov, esa no, nunca puede faltar. La datos sí, ahí también explico el tema de en qué está metido el Papa con todo esto. La privatización de la naturaleza. Como cada municipalidad tiene que declararse en emergencia climática y cada compra de productos ecológicos se tiene que presentar como una victoria de la gente del planeta. No es que los políticos bajan la cabeza porque desde arriba les dicen tenés que comprar esto, esto y esto. No, los van a comprar con tus impuestos y decirle a la gente, miren, hemos logrado una nueva conquista. O sea, todos los zurditos que salen a protestar van a estar, ¡oh! Sí, los productos ecológicos, logramos una nueva conquista social. Unos idiotas. Pero esto sucede, a ver, acá en Argentina ya sucedió. Luego tenemos... Acá está. La narcotiranía sanitaria. Bueno, esto como estoy transmitiendo en YouTube mucho no voy a mencionar de esto, pero ya saben de qué hablo. Hablo del tema de las bobinas, hablo de los pasaportes, hablo del tema de los futuros microchips, hablo de los antecedentes como la operación Black Winter, de anteriores simulacros, de cómo esto ya se tenía planificado desde hace mucho con distintas ideas. El caso de Chile con el Timerosal. Bueno, los distintos escenarios de Rockefeller, el evento 201, el fondo COVAX, muy importante. Eso en algún momento lo quiero hablar un poquito más de ese tema, pero lo voy a hacer acá en Twitch porque YouTube, olvídate que me lo baja en un minuto el video. El tema de la Alianza Gavi. El ID 2020, un tema que ya YouTube no te permite hablar, pero ni ahí. Eh, Ahora ya estamos bastante metidos en el stream, así que no va a pasar nada, pero el tema del ID 2020. Cómo están metidas las empresas junto a los gobiernos, el tema del nuevo proyecto Manhattan, las corporaciones metidas en este tema. Bueno, ahí está el tema de cómo todo el tema de la pandemia se puede relacionar con un escrito de guerra psicológica llamado Mind War, la psicología de la victoria, creado por el mayor Michael Aquino, que bueno, era un general de la Seguridad Nacional y declarado satanista. Busquen una entrevista del tipo para que no vean que esto no lo invento. El tipo era satanista declarado. En todo lo que el tipo escribió en toda esta técnica de guerra mental, la psicología de la victoria, es todo lo que viene sucediendo. Lo había explicado en un video que, bueno, YouTube después me borró, así que no puedo, no se los puedo mostrar, pero ni tampoco está en... En algún momento quiero hacer un remake o lo hablaré de vuelta acá en Twitch. Bueno, explico todo bien cómo es. Y ver también cuál es el problema, de que la gente protesta contra la esvástica o la hoz y el martillo cuando en verdad el enemigo real es el capitalismo de la elite gerencial. Y eso es completamente innegable. Bueno, el pase sanitario. Y básicamente las gerentes transformaron la vida de las personas en un sistema de suscripción como Netflix. O sea, toda tu salud termina siendo pasando por suscripción. Y bueno, el capítulo para bajar, bajar los humos tanto catastrofismo, liberación nacional, contando un poco cuáles son propuestas para mí. Este capítulo sí no está citado, este es un capítulo con ideas mías, bueno, ideas que también he leído de otros autores, ¿no? Pero ideas con las que congenio, con las que digo me parecen buenas ideas y darían un paso hacia una liberación nacional de todo lo que cuento en las otras páginas del libro. Por ejemplo, el tema de no poder emitir tu propia moneda es una muestra de que no tenés soberanía. El sistema envía a los genios de economía para hacer creer que la emisión de divisas desde el Estado causará un apocalipsis financiero, mi ley. Así que esta habilidad debe ser para los bancos supranacionales, privados. Sus bancos predilectos son entidades privadas y con fines de lucro, pero deberá creer, según ellos, que actúan en beneficio suyo. A ver, como Milei te dice que Argentina no tiene que emitir y que solamente, obviamente la emisión descontrolada y sin sentido es estúpido también, pero que dicen que no, el Estado no tiene que tener la potestad de emitir y lo tenemos que hacer siempre bajo lo que nos dice la Reserva Federal. O dolarizar el país cuando el dólar está en caída libre. A ver, parte de lo que viene con la guerra contra Rusia tiene que ver con cómo mantienen todavía el sistema
el sistema usurero del dólar dentro, cómo lo tienen vigente, cuando el yuan se los está comiendo y el Bitcoin está creciendo cada día más. No tienen ni idea cómo meterlo y bueno, es Estados Unidos. Sí me gustó una frase, se la había escuchado a Gabriel Bulgakov, que era sobre el análisis de Rusia, del tema de Rusia y Estados Unidos, que hace muchas comparaciones con la Unión Soviética, pero Rusia no es el mismo país, es un país nuevo, distinto. Pero Estados Unidos es el mismo desde su fundación, es exactamente el mismo país, nunca cambió. Y esto lo siguen haciendo. Por eso, de necesitar billetes, el Estado debe emitirlos según la necesidad del pueblo y no de los gerentes supranacionales y el dios mercado. Otra mentira a las naciones es decirles que si la inversión de dinero la hace el Estado, desembocará en una crisis inflacionaria. Si el dinero se invierte en el sector productivo, los bienes junto al consumo, e impide la inflación fruto del equilibrio entre dinero y bienes. La inflación surge si hay un desequilibrio entre bienes y dinero. Eso, no sé, eso en verdad es innegable desde cualquier punto de vista ideológico. Para que el negocio bancario actual funcione, el nivel de precios debe subir y bajar constantemente. Dicha inestabilidad e incertidumbre hace que los productores deban salir corriendo a pedir ayuda financiera y quedan como esclavos monetarios. ¿Cuánta gente habrá podido mantener sus negocios en 2020 gracias a que tuvieron que pedir un montón de préstamos? Bueno, sí, acá sí terminé citando a Gaddafi. Pero ¿qué decía Gaddafi? Que las necesidades básicas y personales de la gente empiezan por la comida, el hogar y el abrigo y el transporte, los cuales deben ser privados, sagrados y no deben depender de un tercero. Satisfacer esas necesidades bajo un alquiler le da al dueño el derecho de ser el amo de la sociedad en general. Miren lo que pasa hoy en día con BlackRock. El dueño original puede usurpar tu libertad y quitarte tu felicidad. La interferencia del dueño original, gerente, puede incluir el embargo de tu abrigo al punto de dejarte desnudo en la calle. De igual forma, el dueño de la vía de transporte puede dejarte varado en el camino y el dueño de tu casa dejarte sin techo. Las necesidades imperativas de la gente no pueden ser reguladas por procedimientos legales o administrativos. Deben ser implantados en la sociedad de acuerdo a las leyes naturales. La necesidad de uno no debe estar bajo el dominio de otros, ni ser saqueadas por nadie. De lo contrario, se vivirá inseguro. La privatización de los medios de satisfacción compromete la libertad, porque, al intentar satisfacerlas, uno será objeto de fuerzas exteriores en los intereses propios. A base de lo que dijo Gaddafi, entendemos que la mayor libertad de un individuo es la autosuficiencia, no la dependencia. Notamos la hipocresía de los líderes del progresismo, como Pepe Mujica de Uruguay, que dice gobernar para los pobres, pero jamás los saca de la pobreza, porque si lo hace no habría necesidad de que lo vuelvan a votar. En una economía enfocada al bien del pueblo, los precios son estables. Los productores prevén a largo plazo que obtendrán por su producción, no necesitan acudir al gerente usurero. Desligado de incertidumbre, la empresa puede ponerse en marcha sencillamente y destruir la usura que, como explicamos en este libro, es el arma más poderosa del sistema. Entonces ahí básicamente se necesita una independencia completa de las distintas empresas para poder eh, expandir su propio el negocio, para poder tener bienes, para poder mantener una economía circular, de que las empresas, grande, pequeña, mediana, tengan su producción y la gente del propio país consuma y sea un dinero que esté constantemente en circulación. Hay un corto mexicano excelente que se llama Juan $100, así es como escrito, mal escrito a propósito, Juan $100, si lo buscan en YouTube es cortísimo, es excelente, en donde te muestra cómo un solo billete cancela todas las deudas, no necesitas imprimir, se cancelan como en el corto te muestra cómo son 10 deudas se cancelan con un tipo que entra a un hotel, dice, bueno, quiero ver la habitación, el tipo dice, bueno, pero me dejas una seña de $100. Si no te gusta, te los devuelvo. Bueno, y el tipo del hotel, el empresario que entra le da los $100 y el tipo del hotel usa esos 100 para, me parece que le pagaba, lo vi hace mucho, lo pagaba al el de la panadería porque le debía dinero, el de la panadería se lo daba, le pagaba el carnicero que le debía, el carnicero le pagaba al taxista, el taxista a una acompañante VIP y el de acompañante VIP volvía y le pagaba de vuelta al del hotel, venía el empresario y decía, bueno, no, al final no me gustó nada, me devuelve los 100, bueno, acá los tiene. Entonces ese solo billete canceló todas las deudas y volvió de vuelta a su dueño original.
que bueno, era este empresario que entraba al hotel ahí en México. Entonces, ahí te das cuenta que no necesitas imprimir, pedir más préstamos, cuando si vos tenés una economía estable y circular, no necesitas pedir dinero, préstamos, ni funciona sola. Esa es la verdad, la economía termina funcionando sola. O sea, ahí eso es algo que los libertarios como Milei y todo dijeron, a ver, que dice, no, que no pongan las manos encima. No, está bien, no te ponga la economía, las manos encima también funciona si es una economía estable sin usura. Ahí también. Entonces, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, una economía ordenada no da, esto es el tema de los planes sociales. Una economía ordenada no da donaciones ni ayuda por obligación, tristeza o capricho. Busca dar derechos y facilidad sin pedir nada a cambio, ni siquiera un agradecimiento. Recordemos que los planes sociales son un invento del Banco Mundial, para tener a la gente dependiente del Estado y que no hay ningún pensamiento social en eso, como dice una conquista del socialismo, de acá. Y también sobre el tema de que no existe la igualdad, eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, o vamos a decir, por ejemplo, si todos somos iguales a Usain Bolt al correr o Messi jugando al fútbol, si los comparado con una persona que pobre quedó cuadripléjico, todos somos iguales, o una persona en silla de ruedas, ¿puede correr lo mismo que Usain Bolt? No, obviamente no puede. ¿Puede jugar al fútbol como Messi? No, no puede. Entonces no podemos seguir. Lo que se tiene que hablar es que hay una igualdad ante las leyes y hasta ahí. Hasta ahí, porque un tipo que con juicio y todo, un tipo que se prueba que le quitó la vida a alguien, ese tipo ya va a ser juzgado por la ley, pero ya no está protegido por la ley. O sea, se tiene que terminar también con eso. Eso lo explico en otro capítulo. Y también que a estos eternos políticos, que siempre son como los faraones, como dice Iorio, se le debe sumar su descendencia de que se tienen que ir. Esa es la verdad. Se tienen que ir los políticos que están acá. Si uno tiene que renovar el país no se puede renovar como te quieren decir que era de yo me meto adentro para destruir a la casta política desde adentro. No, la verdad que si uno quiere reconstruir el país, necesita sacarlo los tipos, sea como sea, los que sacar y las políticas que estén basadas siempre primero en el trabajo. Porque si no, si el trabajo queda como algo secundario, entonces para eso no hagamos nada, porque se necesita sí o sí el que haya trabajo. Porque si no, la gente, ¿cómo puede planificar? ¿Cómo puede planificar tener una familia? ¿Cómo puede planificar comprar una casa? ¿Cómo puede hacer nada si no tiene asegurado que va a poder tener trabajo? Que va a tener una entidad, sindicatos, por ejemplo, que te aseguren de que vas a poder tener ese trabajo y no te van a sacar como te quieren hacer hoy en día, flexibilización. Cuando te dicen flexibilización laboral, a ver, no existe la flexibilización laboral. Lo que existe es una flexibilización de los despidos, pero va a seguir siendo igual de difícil conseguir el trabajo. Entonces, algo que se tiene que tener como pilar propio de una reconstrucción nacional es el trabajo por sobre todo. Y eso lleva, no digo, metete abajo de la mesa y que todo fluya. Te voy diciendo que todas las políticas nacionales tienen que estar puestas en que toda persona puede trabajar. Hasta hoy en día con el internet hasta una persona inválida puede trabajar perfectamente. O sea, ya el internet ha permitido que un montón de gente que en otras épocas no hubieran podido trabajar, puedan trabajar. Además, a diferencia de lo que dice el imbécil de Fernández, el trabajo de hogar tiene que tener los mismos beneficios que el trabajo en oficina. O sea, es una idiotez decir la persona en casa es 100% privilegiada y no merece tener nada. O la uberificación de la economía, también. Tener un banco nacional que funcione, que sea el que también administre la economía, que no pase por bancos internacionales como el Banco de Pagos, la eliminación de think tanks políticos y económicos, quitar las sociedades secretas y discretas como la masonería, y descartar todas estas identidades que lo que hacen es promoverte feminismo, ideología de género, la antinatalidad, todas las organizaciones que vayan en contra de lo que realmente nutre una sociedad y a un país. Esa es la verdad. Todos estos empresarios. Ahí solamente queda un despertar completo dentro del país, porque de otra forma no se puede seguir. Una cosa que ha estado demonizada en Argentina, el caso del trueque,
¿Qué tiene de malo que la gente intercambie, que tengan un intercambio, que no pase por un billete? Eso está perfecto. Las cripto, miren cómo están todos los bancos intentando prohibir, hacer todo lo posible para regular y prohibir las cripto. Y bueno, parte de todo eso es lo que termina llevando a cómo podés de a poquito ir mejorando las condiciones del país. Acá lo tienen, Anarcotiranía, lo pueden conseguir en lulu.com, se llama así la página, lulu.com, desde el extranjero, o en mercadolibre.com.ar si están en Argentina.